Bueno, pues la idea es contaros realmente cómo nos ayuda todos los datos que tenemos nosotros desde Quirón Prevención. Como sabéis, uno de los pilares fundamentales a la hora de... Vale. Ahí está. Uno de los pilares fundamentales de nuestra actividad es la realización de exámenes de salud. Realizamos más de 2 millones de exámenes de salud al año y esto nos permite tener al final un volumen de datos ingente. De hecho, probablemente tengamos la base de datos de salud mayor de toda Europa, ¿vale? Venimos acumulándola ya desde hace más de 10 años y al final lo que nos permite esto es dirigir muy bien en ese sentido dónde queremos ir y qué campañas podemos estructurar con Empresa Saludable, ¿vale? Actualmente lo que tenemos es más de 11 millones de datos por cada uno de los parámetros, en muchos casos. Todos estos parámetros, el ratón va ahí, vale. Los llevamos acumulando desde 2018, en realidad desde 2014, pero bueno, ya todo integrado con todas las sociedades que han compuesto Quirón Prevención finalmente desde 2018. Estos datos los estructuramos por franjas de edad para ver realmente, según va envejecimiento también la población laboral, cómo influye. Y luego, una cosa muy curiosa también, podemos ir viendo la evolución por meses de estos parámetros y no solo por años. Vale. Entonces, vamos a ver si os puedo hacer directamente la presentación sobre nuestra propia herramienta que gestiona los datos y creo que puede ser mucho más interesante. A ver. Hay como otro ratón moviéndose por ahí, que no soy yo. Y si no, pues pasamos con diapositivas. A ver. Vale. Vale, nosotros tenemos una herramienta sobre la que analizamos todos los datos y podemos ver estas evoluciones que os contaba. Ya os digo que creo que es mucho más interesante que lo haga aquí interactivo. Tenemos un montón de parámetros que analizamos, aparte de parámetros analíticos, otro tipo de parámetros. Y aquí lo interesante en realidad es ver que hay muchos parámetros que tienen por encima de un 50% del total de muestras que tenemos directamente alteradas. Es decir, que si nos vamos, por ejemplo, a colesterol total, veríamos, vamos a seleccionar aquí colesterol total, veríamos realmente qué porcentaje tenemos con alteración, es decir, un colesterol por encima de 200, con más de casi 9,5 millones de muestras. Os estoy mostrando aquí desde el 2019, si no recuerdo mal, que he filtrado. Pero lo interesante luego es ver también esto, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo por años, ¿vale? Y veríamos aquí, en este parámetro, que desde 2019, que teníamos un resultado medio de 196, vamos evolucionando año a año. Aquí ya veis que tenemos más de 1 millón de muestras en cada uno de los años. Vamos evolucionando hasta 2024, donde el resultado medio del colesterol es 206. Es decir, de total de muestras que realizamos en el año, al final tenemos un resultado medio de 206, cuando el valor de referencia para el colesterol, que es un dato muy conocido, ¿no?, sería 200. Si esto lo vemos también por rangos de edad, vemos que en los diferentes grupos de tramos de edad también de la misma manera ha ido evolucionando, incluso más en los tramos bajos, ¿vale? En los tramos de 18 a 24 años, que veis ahí que es abajo de la línea verde, ¿vale? Es donde tenemos mayor pendiente ascendente. Probablemente en tramos de edad con ya de rangos superiores sería menor porque probablemente hay ya una mayor preocupación y se están tratando médicamente, ¿vale? Pero cuando somos jóvenes, pues probablemente pensamos que no va mucho con nosotros estos temas en muchas ocasiones y no hay ningún tratamiento, con lo cual se va viendo una evolución en ese sentido mayor. Si esto lo vemos también, que es un dato muy interesante, como decía antes, por meses,
¿Qué quiero decir por meses? Es cómo evoluciona realmente el colesterol por meses, no ya tanto así, es un segundo, sino así. Vale. Aquí lo que veríamos en realidad es todos los datos de enero acumulados de todos los años, todos los datos de febrero, todos los datos de marzo, es decir, están acumulados por meses realmente. ¿Y cómo evoluciona ahí el colesterol? ¿Qué podéis desprender de esa gráfica? Navidad, ¿verdad? Enero, ahí lo tenéis claramente. Tenemos remordimientos después de la Navidad y dietas a tope después de Navidad, ¿verdad? Bajamos. A partir de marzo-abril hay abandono de dieta y probablemente ya nos cansamos de esta dieta. Operación Bikini, otra vez nos acordamos que está ahí ya a la vuelta de la esquina del verano, ¿verdad? Hasta julio bajamos tremendamente, ¿vale? Y luego disfrutamos del verano, claramente, ¿verdad? Agosto, pendiente increíble hacia arriba, ¿vale? Y ya no conseguimos, en septiembre hay algo de remordimiento, parece, ¿verdad? ¿Vale? Esto parece que está pintado, pero no, por eso quería enseñaroslo sobre una gráfica, sobre nuestra herramienta real, ¿vale? Para que se vea claramente el comportamiento de cómo al final evoluciona. Si vemos este dato, si vemos esto mismo al final de otros parámetros también, como puede ser, vamos a ver, glucosa, por ejemplo. ¿Cómo creéis que va a evolucionar la glucosa por meses? Pues de una manera súper parecida. Súper parecida, ¿vale? Si vemos también el peso, por ejemplo, que veríamos aquí. A ver, un segundo. Con un poquito de delay la pantalla con respecto al ratón y me cuesta acertar. Pues exactamente igual el peso, ¿no? Claramente, y esto sí que es una cosa que podríamos pensar, ¿no? Con el tema de las dietas y esto, claramente, pues podríamos pensar que es exactamente igual. Entonces, aquí, al final, lo que radica sobre todo es la importancia, y con esto podemos ver al final, y nosotros, claro, a la hora de analizar todo esto también, la importancia de qué campañas son más interesantes, porque vemos en qué datos, realmente, en qué parámetros es donde puede haber mayores desviaciones, y sobre todo también en qué momento es más razonable lanzar esas campañas también. Y no van a tener el mismo efecto si los lanzo en un mes que los lanzo en otro. Veríamos aquí en el peso, por ejemplo, que la evolución por tramos de edad, al final, pues exactamente también se comporta de la misma manera. ¿Vale? Que hemos ido incrementando año a año, vamos incrementando el peso global, ¿vale? De todas las muestras que tenemos, ¿vale? Y sobre todo, como os decía también, en tramo de 18 a 24 años. ¿Vale? Entonces, con todo esto al final, todo esto nos sirve realmente a nosotros para poder construir esas campañas saludables, ¿vale? Y poder dirigirlas muy bien en ese sentido. Si soy capaz ahora de poner la presentación. Vale, ya lo he puesto. Vale, puedes pasar. Ahí. A ver. Dejo a Javier. No sé si toco o no toco. Están poniendo vale. ellos. Están poniéndolo ellos. Vale, bueno, mientras tanto os voy contando que vamos justitos de tiempo. Al final, lo que hemos visto y lo que detectamos con datos como los del dashboard es que los hábitos influyen directamente en los datos de salud que obtenemos de los reconocimientos médicos. Nuestra labor desde el equipo de Empresa Saludable es intentar hacer programas para trabajar sobre esos hábitos. Todo muy gamificado, ya lo vais a ver, todo muy gamificado, todo muy lúdico, todo muy ameno, todo muy sencillito, muy práctico, para centrarnos en esos datos que o bien vemos de cada una de nuestras empresas a través de esos reconocimientos médicos que hacemos, o bien vemos
cómo puede ser esa tendencia o esa norma general a través de estos datos que tenemos. Voy a pasar esto, porque esto es lo que ya hemos visto. Y lo que hacemos para ello es intentar trabajar en programas, uno, que sean un concepto paraguas de todo lo relacionado con la salud y bienestar de la empresa, porque esto al final lo que facilita es el uso de este tipo de herramientas o de este tipo de beneficios sociales al empleado. Un programa, lo que decía antes, perdón, muy ameno, muy sencillo, muy dinámico. Siempre cuando lo comento con clientes, comentamos, ¿no? De poco sirve intentar hablarte de lo que comentabais antes, el magnesio, si a lo mejor, bueno, ahora estamos preparados, pero si a lo mejor antes no sabíamos lo que era. Entonces, tenemos que intentar adaptarnos mucho al usuario que tenemos en este tipo de programas y hacerlo de tal manera, como nosotros siempre ponemos el ejemplo de la serie que había hace tiempo del cuerpo humano, que era muy sencillita, que era muy amigable y lo intentamos siempre, eso lo tenemos muy en mente porque es básico para la supervivencia de los programas. Al final lo que hacemos es, cuando cogemos el dashboard y cuando cogemos los datos de salud individuales de cada empresa, intentar hacer productos muy personalizados. ¿Por qué? Porque aunque veamos que en la gráfica puede haber colesterol en los meses de enero o febrero, no es lo mismo hablarle a una persona que a lo mejor está 8 horas sentada, o 10 o 12, o a una persona que a lo mejor está esas mismas horas reponiendo o colgando perchas o de pie o repostando en una gasolinera. Entonces, eso para nosotros también es muy importante de cara a esa adhesión de los empleados. Y luego ya por último, es verdad que el tenerlo todo en un mismo sitio hace que en la mayoría de ocasiones este programa se convierta en un gestor de la salud para todos los servicios que tiene el empleado, lo que comentaba antes, el paraguas global. Y para ponerlo en marcha, nos focalizamos en, lo primero, la evaluación de la situación inicial, junto con los datos que nos muestra el dashboard, más los de cada una de las empresas, objetivos estratégicos que tengáis también como compañía, perfil de empleado, lo que sea que nos pueda dar pistas, hacemos una buena foto de empleado, de canales de comunicación y de cómo está la salud de la empresa para marcarnos objetivos. Esos objetivos, en el 100% de los casos, los tenemos en mente, pero al inicio, lo que os comentaba, son de captación. Son de intentar adherir al mayor número de personas al programa, son de intentar hacer acciones llamativas, acciones divertidas, cosas que verdaderamente impacten y sean prácticas. Que yo desde el minuto 1, cuando me dicen para qué sirve el magnesio, sepa cómo lo puedo introducir en mi día a día. Con eso, al final lo que hacemos es trazar una hoja de ruta para que todo eso que nos hemos puesto en los objetivos vayamos cumpliéndolo a través de calendarios editoriales con contenidos, acciones, servicios, consultas, lo que sea que veamos que es necesario para esa empresa. Y esto al final, el tenerlo todo en un mismo sitio y el intentar seguir estos pasos nos permite medir. No solo medir a nivel de datos de salud, que muchas veces lo necesitamos internamente, sino también medir cómo intentamos evolucionar estos programas para, pues eso, a lo mejor vemos que estamos haciendo acciones en una materia que cuando los empleados nos están pidiendo de otra, formatos, canales, etcétera, etcétera. Juegos, utilizamos mucha gamificación y a partir de ahí ya las empresas que quieran, pues les ayudamos con la certificación de estos programas o incluso tenemos la nuestra propia, ¿no? Y nada, antes de dejarlo, os voy a, para que veáis o intentéis ver cómo es un programa de estos aterrizado, os voy a dejar un vídeo muy cortito para que lo podáis ver. Anda, mira, con sonido. Se tratan siempre de aplicaciones móviles para intentar que el empleado pueda acceder desde cualquier momento y desde cualquier lugar. Y aquí entrarían cada uno a su entorno de salud. Utilizamos también mucha gamificación para lo que comentaba, ¿no? Intentar premiar el uso de las herramientas, el uso de los servicios. Tenemos mucha acción participativa, tenemos gimnasios, talleres, consultas, etcétera, etcétera. Todo esto es
un ejemplo de lo que hacemos, pero va muy focalizado al perfil de empresa y de empleado. Bueno, esto es un reto. También utilizamos conexiones con dispositivos de actividad. Pues eso, los pilares que solemos tratar: nutrición, actividad física, bienestar emocional, salud financiera, RSC. Hacemos cosas de voluntariado y sostenibilidad. Ella es Ana, una de nuestras nutricionistas. Y luego, pues, vídeos que vamos poniendo o clases prácticas que vamos haciendo, ¿no? Y básicamente es esto. He ido justito, ¿vale? Y ya está, poco más. Muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Para Javier y para David.